Wade Langston miró fijamente la escritura en sus manos curtidas y luego la granja que se suponía que debía estar vacía. El humo salía en volutas desde la chimenea. 3 caballos estaban atados al poste de la cerca. La ropa colgaba de un tendedero tendido entre 2 robles, pero él había pagado un buen dinero por una propiedad desierta y el banco había jurado que ya no vivía nadie allí. Instó a su caballo a avanzar y la confusión se convirtió en irritación. Cuanto más se acercaba, más señales de vida veía. Cerca de la casa florecía un huerto. Las gallinas picoteaban el suelo dentro de un corral de alambre. Huellas frescas de neumáticos marcaban el camino de tierra que conducía al porche delantero. La puerta principal se abrió antes de que pudiera desmontar. Una mujer salió, con su cabello oscuro recogido hacia atrás y sus manos apoyadas en sus caderas. Ella era hermosa, pero su expresión no era bienvenida. Detrás de ella, 2 mujeres más aparecieron en la puerta, igualmente llamativas e igualmente poco acogedoras. «Estás en una propiedad privada», gritó la primera mujer, y su voz se oyó a través del patio con inconfundible autoridad. Wade levantó la escritura. «Señora, creo que ha habido alguna confusión. Compré este lugar de manera justa en Frontier Bank hace 3 días. Conseguí los papeles aquí mismo». Los ojos de la mujer se entrecerraron. «¿Es eso así?». Ella bajó del porche, flanqueada por sus hermanas. «Bueno, soy Ruby Callahan, y esta es la tierra de mi familia. Ya hace 20 años». «¿20 años?». La voz de WDE se quebró ligeramente. «El banco me dijo que había estado abandonado durante más de una década y que los propietarios anteriores simplemente se fueron». Ruby se detuvo a 10 pies de su caballo, lo suficientemente cerca para que pudiera ver el fuego en sus ojos verdes. «El banco te dijo muchas cosas, ¿no? Pero esto es lo que no te dijeron. Nunca nos fuimos. Nunca vendimos. Y estamos completamente seguros de que no abandonamos nuestro hogar». La hermana menor, una rubia de ojos preocupados, le susurró algo a Ruby. La hermana del medio, una pelirroja de mirada penetrante, mantenía su mano cerca de algo escondido en su cinturón. La mente de WDE corría. Había gastado cada dólar que tenía en esta propiedad. El hecho fue legítimo. Lo había comprobado 2 veces en el juzgado, pero estas mujeres claramente creían que pertenecían allí y no parecían ocupas de paso. «Miren, señoras», dijo, tratando de mantener la voz firme. «No quiero problemas, pero tengo un documento legal que dice que esta granja ahora me pertenece. Quizás podamos resolver esto pacíficamente». La risa de Ruby no tenía humor. «¿Pacíficamente? Entras en nuestras tierras con un papel y esperas que simplemente recojamos y nos vayamos». Señaló la casa. «¿Ves ese jardín? Esas reparaciones en el techo, el nuevo corral detrás del granero. Hemos estado viviendo aquí, trabajando esta tierra, manteniéndola viva mientras una oficina bancaria estaba vacía en el pueblo». WDE sintió que el sudor se le acumulaba en la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Algo andaba muy mal aquí y empezaba a sospechar que él podría ser el engañado. Pero antes de que pudiera responder, Ruby sacó un documento doblado de su bolsillo. «Nosotros también tenemos papeles, forastero, y los nuestros son mucho más viejos que los tuyos». Ruby desdobló el documento con deliberada lentitud, sin apartar la mirada del rostro de WDE. El papel estaba amarillento por el tiempo, con los bordes desgastados por el manejo. Lo levantó para que lo viera, e incluso a caballo, Wade podía. Un sello oficial en la parte inferior. «Esta es la escritura original de esta propiedad», dijo Ruby, con la voz cortando el aire matutino como una cuchilla. «Firmada a nuestro padre, Thomas Callahan, en 1851. Eso significa que tiene 24 años. Señor, ¿cuántos años dijo que tenía su documento?» A Wade se le encogió el estómago. Su escritura estaba fechada hacía solo 3 días, pero eso no tenía sentido.
No se podía vender una propiedad que ya pertenecía a otra persona a menos que pensara en los nervios del gerente del banco, como si hubiera procesado el papeleo a toda prisa, insistiendo en pagar solo en efectivo. Eso es imposible, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. Frontier Bank no me vendería propiedad robada. Son un negocio legítimo. La hermana mediana dio un paso al frente, su cabello rojo reflejando la luz del sol. Genial. Rió con amargura. Esa es Satie Kin, dijo Ruby, señalando a su hermana con la cabeza. Y tiene algunas historias interesantes sobre la legitimidad de ese banco. Los ojos de Sats ardía de ira. ¿Quieres saber si era legítimo? Hace 3 meses, un hombre del mismo banco vino aquí alegando que debíamos impuestos atrasados. Dijo que si no pagábamos, nos embargarían la hipoteca. Pero le mostramos la misma escritura. Demostramos que el terreno era nuestro, libre de impuestos. No debíamos impuestos sobre una propiedad que nunca fue hipotecada. La hermana menor, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló en un susurro. Esa es Clarabel, explicó Ruby. Y ese día vio algo que podría interesarte. A Clarabel le temblaban las manos al hablar. Después de que el banquero se fuera, lo seguí parte del camino hacia el pueblo. Se detuvo en el puesto comercial de Miller y se encontró con otro hombre. Se reían de algo, y oí al banquero decir: «Danos 3 meses y tendremos compradores para esa propiedad». Wade sintió que el suelo se le tambaleaba. «Estás diciendo que el banco planeaba vender tu terreno aunque demostraste que eras el dueño». «Estamos diciendo mucho más que eso», respondió Ruby. «Decimos que no eres el primer hombre que traen aquí con una escritura elegante y una historia triste». Las palabras golpearon a Wade como un puñetazo. «¿No será el primero?» Sadie asintió con tristeza. «Hace 2 semanas, una familia del este apareció con papeles iguales a los tuyos. Dijeron que habían comprado la casa sin verla. Los echamos, pero mencionaron algo que nos heló la sangre». Wade desmontó lentamente, con las piernas temblorosas. «¿Qué dijeron?» Ruby y sus hermanas intercambiaron una mirada que delataba secretos compartidos y un miedo profundo. Cuando Ruby finalmente respondió, su voz era apenas un susurro. Dijeron que el banco les informó que los dueños anteriores habían muerto en un incendio. Las 3 hermanas se quemaron vivas mientras dormían. A WDE se le heló la sangre. Estaba mirando a 3 mujeres que se suponía que estaban muertas. WDE miró fijamente a las 3 mujeres que estaban frente a él, muy vivas y muy enfadadas. Las piezas de un terrible rompecabezas se encajaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. «Le dijeron a la gente que estabas muerta», dijo, despacio, con voz incrédula. «Pero aquí estás, viviendo en tu propia tierra, y te la están vendiendo a cualquiera que tenga dinero». Ruby asintió con tristeza. «Ahora empiezas a entender. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Wade se pasó una mano por el pelo, intentando pensar con claridad. «Les di todo lo que tenía. $500 por esta propiedad. Si tu escritura es legítima, entonces me han robado tanto como a ti». «Más de lo que crees», dijo Clarabel en voz baja. «Muéstrale, Sadie». Sadie desapareció dentro de la casa y regresó momentos después con una cartera de cuero. Sacó varios papeles y los extendió sobre la barandilla del porche. «Son copias de escrituras que encontramos por ahí después de la tormenta del mes pasado. 5 propiedades diferentes, todas vendidas por Frontier Bank en los últimos 6 meses, todas a compradores diferentes». Wade examinó los documentos. Las firmas parecían idénticas, la misma caligrafía floreciente en cada escritura, pero las propiedades descritas estaban dispersas en 3 condados, y las fechas de venta se superponían de forma imposible. «Vendieron el rancho Morrison a 3 familias diferentes en la misma semana», continuó Sadie. «El antiguo Henderson Place se ha vendido 5 veces desde la primavera. El mismo patrón en todas partes. Solo efectivo, sin inspecciones.
Se anima a los compradores a tomar posesión de inmediato. Es una estafa, comprendió Wade, y su ira aumentaba. Están robando dinero de gente como yo mientras roban tierras a gente como tú. Cuando los compradores aparecen y encuentran las propiedades ocupadas, ¿qué pasa? La expresión de Ruby se ensombreció. La mayoría de la gente se da la vuelta y se va en lugar de luchar. Creen que los estafaron y lo atribuyen a la mala suerte. El banco se queda con su dinero, con la tierra y vuelve a empezar el ciclo. Pero algunos compradores no se rinden tan fácilmente, añadió Clarabel. Algunos intentan obligarnos a irnos. Ahí es cuando las cosas se ponen peligrosas, dijo Wade sintiéndose mal. ¿A cuántas personas les han hecho esto? Más de las que crees, respondió Sadie. Y la cosa va a peor. El banco se ha vuelto más atrevido últimamente, vendiendo las mismas propiedades una y otra vez. Están haciendo una fortuna con mentiras y documentos falsos. Una nube de polvo en el horizonte llamó la atención de WDE. Un ciclista se acercaba rápidamente y algo en la urgencia de su ritmo hizo que a WDE se le encogiera el estómago. ¿Esperando compañía? Él preguntó. Ruby siguió su mirada y su rostro palideció. Ese es Jed Collins. Paseos para el banco. Él solo viene aquí cuando hay problemas. El jinete estaba lo suficientemente cerca ahora como para que pudieran ver su rostro. Sombrío y decidido. Se detuvo bruscamente frente a la casa, con su caballo empapado en sudor. Señorita Callahan, gritó Jed, sin molestarse en desmontar. El gerente del banco necesita verte en la ciudad hoy. Dice que se trata de sus impuestos sobre la propiedad. Las manos de Ruby se apretaron en puños. No debemos ningún impuesto. La sonrisa de Jed era fría y depredadora. El banco dice diferente. Dice que tienes hasta el atardecer para pagar o perderás la tierra. Wade se dio cuenta de que no era una coincidencia. El banco sabía que estaba aquí. Wade se interpuso entre Jed y las hermanas de manera protectora, y su mano se movió instintivamente hacia el cinturón de su pistola. Había algo en el momento de esta visita que me hizo sentir como si se hubiera activado una trampa. Lo curioso de todo esto, dijo Wade con voz firme a pesar de la tensión que se acumulaba en su pecho. Acabo de comprar esta propiedad de su banco hace 3 días. Parece extraño que cobren impuestos sobre tierras que ya no les pertenecen. La expresión confiada de Jed vaciló por un momento antes de recuperarse. Debes estar equivocado, amigo. Esta es una propiedad de Callahan, y ha estado en mora con los impuestos durante meses. ¿Es eso así? WDE sacó su propia escritura del bolsillo de su abrigo. Entonces, ¿por qué dice este documento que ahora es de mi propiedad? Firmado por el propio gerente de su banco. El color desapareció del rostro de Jed mientras miraba el documento. WDE prácticamente podía ver la mente del hombre corriendo, tratando de descubrir cómo manejar esta complicación inesperada. ¿Ha habido algún tipo de error?, tartamudeó Jed. Tendré que hablar de esto con el señor Harrison en el banco. Ruby dio un paso adelante, con el documento original todavía en su mano. Mientras esté en eso, pídale al señor Harrison que le explique cómo puede vender una propiedad que ya nos pertenece. Este hecho ha pertenecido a nuestra familia durante 24 años. El caballo de Jed pateaba nervioso, percibiendo la tensión. Los ojos del jinete iban del arma de WDE a las 3 mujeres, calculando claramente sus probabilidades. Mira, solo estoy siguiendo órdenes. ¿El banco quiere su dinero antes del anochecer? ¿O habrá consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias? Sadie exigió, moviendo la mano para descansar sobre algo escondido en su cinturón. El tipo de cosas que pasan cuando la gente no paga sus deudas, respondió Jed, con su voz adquiriendo un tono amenazante. Últimamente, el sheriff se ha mostrado muy comprensivo con las disputas sobre propiedades. Sobre todo cuando se trata de ocupantes ilegales que se niegan a abandonar terrenos adquiridos legítimamente, dijo Wade, sintiendo que su ira se desbordaba. ¿Ocupas? Estas mujeres llevan 20 años viviendo aquí.
Y tengo papeles que dicen que compré este lugar de buena fe. Me parece que su banco ha estado manipulando la verdad. La mano de Jed se movió hacia su arma, pero Wade fue más rápido, no la desenfundó, solo cambió su postura de una manera que dejaba claras sus intenciones. El mensaje fue recibido. Yo pensaría con mucho cuidado en mi próximo movimiento, dijo Wade en voz baja. Porque ahora mismo, lo superamos en número 4-1, y todos tenemos quejas legítimas contra su empleador. Dijo Clarabel inesperadamente, su suave voz cortando la tensión. Jed, nos conoces desde niños. ¿De verdad crees que nos apropiaríamos de la tierra de otro? Por un instante, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Jed, pero rápidamente fue reemplazada por algo más duro, más desesperado. He recibido mis órdenes, dijo finalmente. Y si no tienen el dinero de los impuestos para el anochecer, el sheriff vendrá con los papeles para desalojarlos de esta propiedad. A todos ustedes. Dio la vuelta a su caballo y lo espoleó hacia el pueblo, dejando una nube de polvo y amenazas tácitas en el aire. Wade lo vio desaparecer por la loma. Su mente ya estaba pensando en su siguiente movimiento. ¿Cuánto dicen que debes? La respuesta de Ruby le heló la sangre. $200. Compra esta noche. $200. WDE miró al horizonte por donde había desaparecido Jed, pensando en las posibilidades. Eso era casi la mitad de lo que había pagado por la propiedad. Dinero que ya no poseía. No tenemos esa cantidad de dinero, dijo Ruby rotundamente, leyendo sus pensamientos. Nunca. Tenemos. Cultivamos nuestra comida, hacemos nuestra ropa, comerciamos lo que podemos en el pueblo. Pero $200 bien podrían ser 2,000. Sadie pateó la tierra con la bota. Incluso si lo tuviéramos, pagar solo demostraría que su falsa reclamación es real. El mes que viene, querrían más. Wade asintió con gravedad, y te seguirían desangrando hasta que no tuvieras nada que dar. Entonces, de todos modos, se quedarían con la tierra. Hizo una pausa, estudiando a las 3 mujeres que se habían convertido en sus inesperadas aliadas. ¿Qué tan bien conoces a la gente del pueblo? Bastante bien, respondió Clarabel. La mayoría de la gente ha sido decente con nosotros a lo largo de los años, pero cuando se trata de ir en contra del banco, se quedó callada encogiéndose de hombros. El banco tiene hipotecas sobre la mitad de los negocios del pueblo, explicó Ruby. La gente tiene miedo de traicionarlos, y el sheriff Morrison debe su trabajo a su apoyo en las elecciones del año pasado. Wade sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pero algo en toda esta situación todavía lo molestaba. Jed parecía terriblemente nervioso cuando le enseñé mi escritura. Como si no me esperara aquí. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sadie. Creo que tal vez podamos usar ese nerviosismo en su contra. Wade desató su caballo y montó. Voy a la ciudad a hablar con el señor Harrison en el banco. Ruby agarró la brida de su caballo. Eso es exactamente lo que quieren. Quédate a solas, lejos de testigos. Ya han desaparecido hombres por cruzar Frontier Bank. Entonces, ven conmigo, dijo Wade simplemente. Todos ustedes. Veamos qué tan valiente se siente el señor Harrison cuando tenga que explicar sus trámites frente a todo el pueblo. Las hermanas intercambiaron miradas. Clarabel habló primero. Es arriesgado. Si esto sale mal, si no hacemos nada, perderás tu casa esta noche de todos modos. Wade señaló. Al menos de esta manera, caeremos luchando. Ruby soltó la novia y dio un paso atrás. Danos 5 minutos para ensillar. Mientras las mujeres preparaban sus caballos, Wade estudió su acción con más atención. Había algo en la tinta que parecía fresco, demasiado fresco, y el papel, aunque parecía envejecido, se sentía de alguna manera extraño, como si hubiera sido desgastado artificialmente. Sadie salió del establo conduciendo una enérgica yegua castaña. ¿Encontraste algo? Tal vez. Wade levantó el documento a la luz. Esta tinta está apenas seca.
Y mira aquí la firma. Señaló el nombre del gerente del banco. Las tintas tienen un tono diferente al resto del documento. Clarabel montó su caballo con gracia. Hicieron que tu escritura pareciera nueva, pero intentaron que pareciera antigua, lo que significa que no están tan organizados como quieren hacernos creer, añadió Ruby, acomodándose en su silla. Errores como ese sugieren que están trabajando rápido. Quizás demasiado rápido. Wade dobló la escritura con cuidado y la guardó en su abrigo. ¿O se están desesperando? La pregunta es, ¿por qué tanta prisa? Los 4 jinetes se dirigieron al pueblo a paso firme, pero Wade no podía quitarse la sensación de que se dirigían hacia una trampa cuidadosamente preparada. Aún así, quedarse quietos solo retrasaría lo inevitable. Al coronar la colina que dominaba el pueblo, Wade se detuvo en seco. Algo andaba mal. Demasiados caballos en el banco, dijo en voz baja. Debajo de ellos, la calle principal parecía bastante normal, pero al menos 6 caballos estaban atados frente al banco Frontier. Demasiados para un negocio normal en una tarde entre semana. Ruby palideció. Nos esperaban. Wade observó la escena con los ojos entrecerrados. 6 caballos significaban 6 hombres, y los hombres no se reunían en un banco a media tarde a menos que se avecinaran problemas. Deberíamos regresar, susurró Clarabel, con la voz tensa por el miedo. No, dijo Ruby con firmeza. Si huimos ahora, nos cazarán de todos modos. Al menos así elegimos el terreno. Wade volvió a contar los caballos. Esos son caballos de montar, no caballos de pueblo. Alguien trajo sicarios. Sadie señaló hacia la tienda general. Miren allí, la señora Patterson está cerrando temprano. Y vean qué vacía está la calle. Se corrió la voz de que algo estaba a punto de suceder. Tenían razón. La calle principal, que debería haber estado llena de comercio por la tarde, estaba casi desierta. Los comerciantes habían cerrado las persianas y las pocas personas visibles se apresuraban con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Están despejando la zona. Wade se dio cuenta, esto no se trata solo de recaudar impuestos. Quieren que nos vayamos para siempre. Mientras observaban, una figura familiar emergió del banco. El sheriff Morrison, con su placa brillando bajo el sol de la tarde. Pero no estaba solo. 3 hombres lo siguieron, con las manos apoyadas casualmente en sus cinturones de armas. Pistoleros profesionales, pensó Wade con un escalofrío. El sheriff está en su bolsillo, dijo Ruby con amargura. Tal como pensábamos. Uno de los pistoleros señaló hacia la colina en dirección a su posición. Wade maldijo en voz baja. Los habían visto. Es hora de irnos, dijo, pero Ruby lo agarró del brazo. Espera, mira quién más sale. Un hombre alto con un traje caro salió al porche del banco. Incluso desde la distancia, Wade podía ver el aire de autoridad del hombre y la forma en que los demás le respetaban. Ese no es Harrison, dijo Sadie. Nunca lo había visto antes. La cara de Clarabel se puso blanca. Ese es el hombre que vi reunido con el agente bancario hace 3 meses. El que se reía de vender nuestra propiedad. Wade sintió que las piezas encajaban en su mente. Esta operación es más grande que un simple banco de pueblo. Tienen apoyo de algún otro lugar. El extraño del traje estaba haciendo gestos hacia la colina, dando órdenes al sheriff y a sus sicarios. Cualquiera que fuera lo que decía, hizo que los hombres se dispersaran y tomaran posiciones que bloquearían todas las rutas principales para salir de la ciudad. No planean arrestarnos, dijo Wade con gravedad. Están planeando acorralarnos. La mano de Ruby se movió hacia un rifle. Entonces no les damos la oportunidad. Pero cuando se dieron la vuelta para retirarse, Wade detectó movimiento en la cresta detrás de ellos. 2 jinetes más se acercaban desde el norte, cortando su ruta de escape. La trampa se cerraba por ambos lados. Estamos rodeados, dijo Clarabel, con voz apenas audible. Wade evaluó rápidamente sus opciones.
Al este se extendía un terreno accidentado, demasiado peligroso para los caballos durante el día. Al oeste, terreno abierto que los dejaría expuestos. Su única opción real era seguir adelante a través de la ciudad, pasando por las mismas personas que intentaban matarlos. Hay otra manera, dijo Ruby de repente, siguiendo su mirada. El antiguo camino minero detrás de la iglesia. Es estrecho pero conduce al cañón. Si podemos alcanzarlo. Un disparo resonó en el valle y resonó en las colinas. Uno de los jinetes que iba detrás de ellos estaba haciendo señales a los hombres que estaban en la ciudad. La decisión de WDE fue tomada. Cabalgamos a toda velocidad, directo por la calle principal. Manténganse agachados, permanezcan unidos y no se detengan ante nada. Pero mientras espoleaban a sus caballos para que avanzaran, Wade se dio cuenta de que no se estaban metiendo en un tiroteo. Estaban cabalgando hacia una ejecución. Wade espoleó a su caballo hacia adelante, seguido de cerca por los otros 3 jinetes. Bajaron corriendo la colina hacia la calle principal, con los cascos golpeando la tierra dura. Los hombres que estaban afuera del banco se apresuraron a tomar posición, pero Wade había contado con su sorpresa ante un ataque tan directo. «Quédate detrás de mí», gritó por encima del hombro mientras llegaban al borde de la ciudad. El primer disparo se escuchó desde el porche del banco y la bala pasó silbando junto al oído de WDE. Se inclinó sobre el cuello de su caballo y sacó su propia arma. El sheriff y sus pistoleros a sueldo se estaban dispersando por la calle, tratando de crear un fuego cruzado, pero no esperaban que los jinetes vinieran directamente hacia ellos. El rifle de Ruby hizo crujir detrás de él y uno de los pistoleros se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro. La precisión de su disparo hizo que los demás se lanzaran a buscar refugio detrás de abrevaderos y postes de porches. Pasaron corriendo junto a la tienda general, junto a la herrería, y sus cascos arrancaron chispas de las tablas de madera de la calle principal. Wade podía ver la iglesia frente a ella, y más allá de ella, el estrecho sendero que Ruby había mencionado. Pero el hombre del traje caro gritaba órdenes y más hombres emergían de los edificios a lo largo de la calle. No se trataba solo del sheriff y unos cuantos pistoleros a sueldo. Toda la ciudad parecía estar involucrada en la conspiración. Un disparo desde una ventana del piso superior destrozó el cartel de madera que había encima del salón. El caballo de Clarabel se asustó violentamente, casi tirándola, pero ella logró permanecer en la silla. El sendero. Ruby señaló hacia un hueco que había entre la iglesia y el viejo molino. Wade giró a la derecha y lo sacó de la calle principal justo cuando una descarga concentrada de disparos estalló detrás de ellos. La madera se astilló y voló polvo, pero ya habían pasado lo peor. El sendero era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para un solo caballo. Ahora cabalgaban en fila, cada uno a la cabeza, subiendo con paso firme hacia las colinas rocosas que se alzaban sobre la ciudad. Detrás de ellos, podía oír gritos y el sonido de caballos que eran ensillados para la persecución. Después de 10 minutos de dura subida, Wade hizo un alto en un bosque de pinos. Estaban lo suficientemente lejos del pueblo como para arriesgarse a un breve descanso, y los caballos lo necesitaban. ¿Todos bien?, preguntó, revisándolos en busca de heridas. Sadie tenía un rasguño en el brazo donde una bala la había rozado, pero era superficial. Los demás estaban conmocionados, pero ilesos. «Vendrán por nosotros», dijo Ruby, mirando hacia la ciudad. «Y ellos conocen este país tan bien como nosotros». Wade asintió sombríamente. Correr solo retrasaría lo inevitable. Necesitaban terminar con esto. Pero ¿cómo podrían 4 personas luchar contra toda una organización corrupta? Fue entonces cuando Clarabel sacó algo de su alforja que lo cambió todo. «Antes de salir de casa», dijo en voz baja, «agarré algo que pensé que podríamos necesitar». Ella levantó un sobregrueso sellado con cera roja. «Estos son los registros bancarios reales, los que el señor Harrison pensó que había quemado el mes pasado». WDE se quedó mirando el sobre. «¿Cómo conseguiste eso?».
La sonrisa de Clarabel era pequeña pero decidida. A veces, ser callado implica que la gente no se da cuenta cuando estás escuchando desde las ventanas. Wade rompió el sello del sobre con dedos temblorosos. En el interior se encontraban decenas de documentos, escrituras reales, escrituras falsificadas y correspondencia entre el banco y misteriosos inversores venidos del este. Y lo más condenatorio de todo es un libro de contabilidad que muestra pagos al sheriff Morrison y a varios otros funcionarios de la ciudad. Esto es todo, susurró mientras examinaba los papeles. Nombres, fechas, cantidades. Han estado robando propiedades en 3 condados durante más de 2 años. Ruby miró por encima del hombro el libro de contabilidad. Mira esta entrada aquí. Pago al juez Stevens por fallos favorables. Y el sheriff Morrison, un anticipo mensual por servicios de protección. Sadie señaló otra página. Tienen una lista de propiedades que planean robar a continuación. Los Henderson extendieron el antiguo Murphy Place, incluso el terreno de la iglesia. El sonido de caballos que se acercaban interrumpió su examen. Wade rápidamente metió los papeles de nuevo en el sobre. ¿Cuántas rutas de persecución hay desde la ciudad? 3 caminos principales, respondió Clarabel. Pero solo uno conduce a la capital territorial, pensó WDE. Podían seguir funcionando, pero esos documentos debían llegar a autoridades honestas. Y la oficina del mariscal territorial estaba a solo un día de viaje hacia el norte. Nos separamos, decidió. Ruby, toma estos documentos y viaja hacia la capital. Encuentra a Marshall Davidson. Lo conocí el año pasado. Él es honesto. Sadie y Clarabel, ustedes conocen los escondites en estas colinas mejor que nadie. Manténlos persiguiendo sombras hasta que Ruby regrese con ayuda. ¿Qué pasa contigo? Ruby preguntó. Wade revisó su munición. Regresaré a la ciudad. Ya es hora de que alguien tenga una conversación directa con el hombre del traje caro. El plan era desesperado, pero funcionó. Mientras los pistoleros seguían pistas falsas a través del cañón, Wade regresó a la ciudad a través del cementerio. La mayor parte de la población seguía escondida en sus casas, temerosa de la violencia que había estallado. Encontró al extraño del este en el banco, guardando frenéticamente papeles en un estuche de cuero. El hombre miró hacia arriba en estado de shock cuando Wade entró por la puerta trasera. ¿Vas a algún lado? Wade preguntó. Su arma apuntaba al pecho del hombre. La compostura del extraño se quebró. No entiendes las fuerzas con las que estás lidiando, vaquero. Esta operación cuenta con el apoyo de gente muy poderosa. Tuve respaldo, corrigió Wade. Tiempo pasado. Porque ahora mismo, Marshall Davidson está leyendo documentos que nombran a cada uno de sus inversores, a cada funcionario que ha comprado y a cada propiedad que ha robado. El color desapareció del rostro del hombre. Eso es imposible. Destruimos todos los registros. Todos excepto los que Clarabel salvó, dijo Wade con sombría satisfacción. En cuestión de horas, todo se desveló. Marshall Davidson llegó con agentes federales y órdenes de arresto. El hombre del traje caro, que se reveló como Jonathan Kessler, un especulador de tierras de Chicago, fue arrestado junto con el sheriff Morrison, el gerente de Banco Harrison y otras 6 personas. Las escrituras falsificadas fueron declaradas inválidas. El dinero robado se recuperó de cuentas ocultas. Las víctimas estafadas fueron indemnizadas con los bienes confiscados. Wade recuperó sus $500, más daños y perjuicios. Más importante aún, la propiedad de las tierras familiares de las hermanas Callahan fue confirmada oficialmente y registrada ante el gobierno territorial. 3 meses después, Wade estaba en el porche de la granja que ahora compartía con Ruby Callahan y sus hermanas. No como propietario, sino como familia. Había invertido el dinero que le habían devuelto en expandir sus operaciones. Y juntos, habían construido algo que ninguno de los dos podría haber logrado solo. Ruby salió de la casa, limpiándose la harina de las manos. Listos los platos.
sonrió Wade, observando a Sadie entrenar caballos. En el corral mientras Clarabel cuidaba el jardín. Se necesitó una conspiración para unirlos, pero fue la confianza y el trabajo duro lo que los convirtió en una familia. La tierra estaba a salvo. Los criminales estaban tras las rejas. Y por primera vez en años, Wade Langston estaba realmente en casa. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.